Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos de Zacatecas camino a Aguascalientes. Esta semana voy a ir a 8 estados de la República a reunirme con los militantes y las militantes de Morena en reuniones privadas, porque estamos en la intercampaña. A todos los que trabajan en territorio, que para nosotros pues es lo más importante, son quienes llevan la revolución de las conciencias casa por casa. Y es mucho agradecimiento y además son compañeros y compañeras de mucha convicción. Entonces nos estamos reuniendo y viene ahora Alejandro conmigo y Paulina. Y entonces vamos en este camino de Zacatecas a Aguascalientes. Mañana vamos a estar en San Luis Potosí. Bueno, hoy quiero hablarles sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que dijeron que es inconstitucional esta reforma que se hizo a la ley de energía eléctrica, que esta modificación a la ley reconoce a la Comisión Federal de Electricidad para que pueda su generación eléctrica entrar a la red de distribución, de transmisión y de distribución. Les voy a platicar. En las últimas horas, la líder de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció su itinerario para esta semana, donde tiene programado visitar 8 estados de la República. En estos encuentros privados con militantes, destacó la importancia de aquellos que trabajan en territorio, llevando la revolución de las conciencias casa por casa. Acompañada por Alejandro y Paulina, la dirigente se encuentra actualmente en camino hacia Aguascalientes, después de pasar por San Luis Potosí mañana. Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de estas reuniones en plena intercampaña, reconociendo a los militantes como los pilares fundamentales de su movimiento. En cuanto a la actualidad, Claudia Sheinbaum se refirió a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma a la Ley de la Energía Eléctrica. La reforma que busca reconocer a la Comisión Federal de Electricidad para que su generación eléctrica pueda entrar en la red de distribución y transmisión. La dirigente explicó detalladamente el proceso de generación y distribución de energía eléctrica, destacando la importancia de las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que generan energía limpia. Las plantas generadoras de energía generan energía y en el instante pasan por las líneas de transmisión, luego las líneas de distribución y llegan a las casas o llegan a las fábricas. Y quien controla eso es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENAS, que antes era parte de la Comisión Federal de Electricidad, y con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, ese Centro Nacional de Control de Energía lo sacan de Comisión Federal de Electricidad y lo hacen un organismo por fuera, autónomo, ya ven. Bueno, pero además en esa reforma del 2013 dicen que tienen derecho a entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, en primer lugar, las privadas que tienen energías renovables y luego otras privadas que generan con gas natural. Y ya hasta el último, las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Imagínense. Entonces la modificación a la ley que hace el Congreso de la Unión, presentada por el presidente López Obrador, dice, no, a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia. Pues esas hay que considerarlas como preponderantes para que entren a la red de transmisión y distribución y que puedan generar energía eléctrica. Así, ese fue el cambio que pues, es muy razonable, porque CFE pues, es una empresa de la nación y además pues, tiene plantas con energía limpia, las hidroeléctricas. Bueno, pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa. Pero además en esta resolución, ahí lo pueden leer en las notas, también hubo algo ahí irregular, porque uno de los ministros decide no participar y entra otro de los ministros y finalmente votan 3-2 en una sala
argumentó que la modificación a la ley presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es razonable, ya que busca considerar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad como preponderantes para entrar en la red de transmisión y distribución. No obstante, Claudia Sheinbaum también expresó su preocupación por la reciente declaración de la Suprema Corte, que considera inconstitucional dicha reforma. Argumentó que la CFE es una empresa pública que contribuye al fortalecimiento del sistema eléctrico y la soberanía del país. La líder de Morena también señaló que la decisión de la Corte es totalmente cuestionable y anunció que el presidente López Obrador va a revisarla, destacando la importancia de tener una empresa estatal fuerte en el sector eléctrico, contraprudenteando con experiencias negativas en países europeos donde la privatización encareció el servicio eléctrico. Por último, Claudia Sheinbaum Pardo concluyó haciendo un llamado a la defensa de la Comisión Federal de Electricidad, abogando por un equilibrio entre la generación privada y pública de energía eléctrica en México. Con su mensaje deja en claro su posición a favor de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de la nación mexicana. Entonces declaran inconstitucional, ya dijo el presidente que va a impugnar esa decisión. Y en realidad pues esta visión del neoliberalismo, en donde se planteaba que todo había que privatizarlo y todo tenía que entrar al mercado. Pero se ha demostrado ahora, incluso recientemente, en Europa, por ejemplo, que es fundamental que haya una empresa del Estado que tenga, no solamente que dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalece a la nación y al propio sistema de energía eléctrica. Digo que se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania y entonces las cuentas que llegan a las casas de energía eléctrica son impagables para muchísimas familias, particularmente en España. Aquí pues en realidad ha permitido no crecer el precio de la gasolina ni tampoco de la electricidad, más que en términos de la inflación, porque existe Comisión Federal de Electricidad, tan sencillo como eso. Entonces es muy importante que esto se conozca, primero porque no es inconstitucional y segundo porque es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad sea una comisión fuerte. Y bueno amigos, con eso llegamos al final de este video informativo. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias actualizadas. Hasta pronto y que tengas un excelente día.